Dicen que los animales no sienten como nosotros, pero ¿qué harías si un perro llorara por alguien que todos ya habían condenado? Esta no es una historia común. Es la prueba de que la lealtad puede ser más poderosa que la justicia misma y que, a veces, un solo ladrido puede gritar lo que el mundo se niega a escuchar. Queda hasta el final, porque lo que pasó en esa sala te va a romper y luego te va a sanar. Era una tarde calurosa en Santa Verónica, un pueblito polvoriento escondido entre cerros secos y cielo inmenso. El sol pegaba con fuerza sobre los muros grises de la prisión estatal de Las Palmas, donde el silencio pesaba más que el calor. El canto de un grillo solitario rompía la monotonía mientras las internas caminaban lento por el patio, arrastrando los pies como si el tiempo ya no tuviera sentido. En una esquina del área común, bajo una sombra rota por los barrotes, Emilia Herrera sostenía un pequeño cuaderno en las manos. Tenía 26 años, piel canela, con manchas de sol, cejas marcadas y ojos color miel que ya no brillaban como antes. Su cabello negro caía largo y desordenado por la espalda y un tatuaje de un colibrí descansaba justo encima de su clavícula izquierda. Su uniforme naranja le quedaba flojo, pero lo que más pesaba no era la tela, sino el juicio que la condenó por algo que ella jamás hizo. ¿Qué dibujas, Emilia?, preguntó Luciana, una interna de edad avanzada, con voz rasposa por los años. Mi calle, donde vivía con mi mamá antes de todo esto, respondió, sin levantar la mirada. En la hoja maltratada, Emilia había trazado con lápiz el contorno de una calle angosta con bugambilias trepando por las paredes. Una bicicleta vieja se apoyaba contra una banqueta y, más al fondo, una silueta que solo ella reconocía. Luciana la observó un momento y luego le ofreció una mandarina. A veces recordar lo bueno también duele, pero es necesario. Emilia sonrió con tristeza. Nadie sabía que lo que más le dolía no era haber sido encerrada injustamente, sino que su voz nunca fue escuchada. El día en que arrestaron a Emilia, su mundo colapsó. Su mejor amiga había sido encontrada sin vida, y por un error o un descuido imperdonable, ella fue la señalada. No hubo oportunidad de explicarse, y las pruebas que podían salvarla simplemente desaparecieron. Dentro de la prisión, los días pasaban lento, arrastrando la esperanza con cada amanecer. Pero ese día iba a ser distinto. Un ruido fuerte se escuchó al fondo del patio. Las puertas de la zona militar se abrieron y entraron varios hombres uniformados, acompañados por perros entrenados. Era un operativo de rutina, una revisión de seguridad, nada fuera de lo común, hasta que un Doberman de mirada intensa y cuerpo atlético se detuvo en seco frente al pasillo donde estaba Emilia. El animal giró la cabeza, olfateó el aire y soltó un pequeño gemido. Se negó a seguir avanzando con el grupo. El soldado que lo guiaba tiró suavemente de la correa, pero el perro permanecía firme, como si hubiera reconocido algo o a alguien. Desde su rincón, Emilia levantó la vista. Apenas unos segundos, sus ojos se cruzaron con los del perro y aunque no dijo nada, una lágrima cayó por su mejilla sin que pudiera detenerla. ¿Qué pasa con ese perro?, preguntó un guardia. ¿Está enfermo? No lo sé, respondió el teniente Mateo Gálvez, joven, de rostro firme, barba corta y uniforme impecable. Pero parece que acaba de encontrar algo que el resto de nosotros no ve. Thor, el Doberman, no ladró, no gruñó, solo seguía mirando fijamente a esa joven de cabello largo y mirada herida, como si la conociera de toda una vida. Y ella, sin decir una palabra, apretó el cuaderno contra su pecho, porque en el fondo ya sabía quién era ese perro, y su corazón, por primera vez en mucho tiempo, volvió a latir con esperanza. Era casi mediodía y el calor dentro de la prisión ya se sentía insoportable. El concreto absorbía el sol como una esponja hirviendo y el aire olía a sudor, a metal viejo y a resignación. En el pasillo norte las puertas se abrieron con un rechinido largo, casi doloroso, y el eco de botas resonó como un latido firme y autoritario. «Atención internas, formación contra la pared», gritó un guardia, mientras otro abría paso a un grupo de soldados vestidos con uniforme verde oliva. Al frente iba el teniente Mateo Gálvez, un hombre de 34 años, alto, moreno claro, mandíbula marcada e imperturbable. Caminaba con paso recto, firme como si todo en él estuviera hecho para no dudar. A su lado, atado con una correa de cuero gruesa, trotaba un Doberman imponente, negro con marcas castañas en el pecho y pata. Era Thor, uno de los perros de rastreo
más destacados del escuadrón. El propósito de esa visita no era otra que hacer una ronda de demostración con los caninos para entrenar al nuevo equipo de seguridad del penal, nada que alterara la rutina, o eso creían. El grupo pasó por el primer pabellón sin incidentes, pero al llegar frente a la zona de talleres, donde Emilia pasaba algunas tardes pintando en silencio, Thor frenó en seco. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó el soldado que lo guiaba, dándole una pequeña orden para avanzar. Vamos, pero Thor no se movió. En lugar de obedecer, giró lentamente la cabeza, como si su instinto lo llevara hacia algo que los demás no podían oler, ni ver, ni entender. Frente a él, unos metros más adelante, sentada bajo una estructura oxidada que alguna vez fue una mesa de trabajo, estaba Emilia. Tenía las manos manchadas de color y la mirada perdida en una hoja de papel. Cuando Thor la vio, se tensó, su respiración cambió, sus ojos se abrieron más de lo normal y de su garganta salió un sonido que no era ni ladrido ni gruñido. Era un quejido bajo, dolido, como un lamento contenido. ¿Todo bien ahí, teniente?, preguntó uno de los custodios. Mateo se acercó con curiosidad, bajó la mirada hacia Thor y luego la dirigió hacia Emilia. No era la típica reacción del perro. Thor era entrenado para mantener la compostura bajo cualquier circunstancia, pero ahí estaba, temblando ligeramente, como si algo muy profundo se hubiera activado dentro de él. ¿Quién es ella?, preguntó Mateo al custodio que los acompañaba. Esa es Emilia Herrera. Lleva aquí 2 años. Su caso fue muy mediático. Sentencia final programada para el mes que viene. El teniente no dijo nada, pero algo en su pecho se apretó. Thor seguía sin apartar la vista de la joven, que en ese momento alzó la cabeza. Sus ojos miel se encontraron con los del perro, y su boca se entreabrió apenas, como si el aire se le hubiera escapado. «No puede ser», susurró Emilia con los labios temblorosos. Mateo captó el momento exacto en que los ojos del animal se llenaron de agua, no lágrimas humanas, pero sí ese brillo especial que solo quien ha amado entiende. Y Thor, ese perro entrenado para seguir órdenes, para ignorar distracciones, estaba desobedeciendo por primera vez. El resto de los soldados miraban con desconcierto. Los internos cuchicheaban entre sí. El ambiente, que un minuto antes era tensión militar, ahora era pura electricidad emocional contenida. «Thor», dijo Emilia casi en un suspiro, como si su alma hubiera reconocido al compañero que había criado desde cachorro, el que dormía a los pies de su cama, el que una vez protegió su casa de un intruso, el que le fue arrebatado el día que fue detenida injustamente. Y ahí estaban otra vez, frente a frente, pero separados por mucho más que una correa y una celda. Separados por el tiempo, el dolor y un destino que no debía ser suyo. Thor gimió fuerte, como si supiera que no podía correr hacia ella, pero el temblor en su cuerpo decía más que 1000 palabras, y fue entonces que el teniente Gálvez supo ese no era un perro cualquiera, y ella definitivamente no era culpable como todos creían. Ese día el viento cambió en Santa Verónica. No era un viento común, traía consigo el olor del campo seco, del cemento caliente y de algo más. Recuerdo. Emilia estaba sentada sola en el comedor vacío, con una bandeja plástica enfrente que apenas había tocado. Tenía un pedazo de pan duro, arroz frío y algo que decían que era carne, pero su estómago estaba cerrado, no por falta de hambre, sino por la angustia que le carcomía el alma desde hacía 2 años. La escena con Thor unas horas antes había removido algo que ella creía enterrado, y mientras miraba fijamente su vaso de agua, su mente viajó, sin pedir permiso, a aquel 18 de abril, el día que su vida cambió para siempre. Era de noche. Emilia acababa de regresar a casa después de trabajar doble turno como mesera en un restaurante del centro de Santa Verónica. Vivía con su mamá enferma y su perrito Thor, que en aquel entonces aún era joven y travieso. Cuando entró por la puerta, notó que Thor ladraba sin parar, rascando la reja con desesperación. ¿Qué pasa contigo, loco?, le gritó entre risas mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Ya te dije que la señora del pan no te va a dar más tortilla. Pero Thor no estaba jugando. Corrió hacia ella, volvió a la puerta, ladró, giró en círculos. Algo no estaba bien. Emilia abrió la puerta sin pensarlo. Al fondo de la calle, frente a la casa de su mejor amiga Renata, había patrullas, cinta amarilla, luces rojas y azules que parpadeaban como una pesadilla. Corrió descalza. ¡Ay! ¿Qué pasó?, gritó. Un policía la detuvo con el brazo estirado. Otro revisó su rostro y de inmediato la esposó sin explicación. «Estás detenida por homicidio», le dijeron, así sin más. «¿Qué? ¿De quién?
¿Qué están diciendo? Su voz se quebró. De Renata Torre. Testigos dicen que te vieron entrar a su casa esa misma tarde. Sí, era cierto. Emilia había ido a verla. Llevaban días peleadas, pero esa tarde se reconciliaron. Tomaron café, rieron, se abrazaron. Emilia salió antes de que oscureciera, pero alguien la vio salir. Y cuando Renata fue encontrada sin vida 2 horas después, todas las miradas se volvieron hacia ella. La defensa de Emilia fue sencilla. Yo no hice nada. Yo no fui. Pero nadie escuchó. Ni cuando mostró los mensajes en su celular, ni cuando suplicó que revisaran las cámaras de seguridad de la calle, ni cuando su madre, enferma pero con voz fuerte, dijo que su hija era incapaz de dañar a alguien. Los días siguientes fueron un torbellino, juicio rápido, pruebas desaparecidas, testigos silenciados y finalmente la condena. En el comedor, Emilia soltó el vaso que tenía en la mano. Se quebró en el suelo, pero nadie se acercó. Nadie la regañó. Todos sabían que algo dentro de ella se había roto antes que el cristal. Luciana, la interna mayor, se sentó a su lado sin decir palabra. Solo le acarició la espalda. Dicen que ese perro se te quedó viendo como si te conociera, murmuró. Él me conoce, dijo Emilia, tragando saliva con dificultad. Lo crié desde que tenía 2 meses. Fue mi único consuelo cuando perdí todo. Luciana guardó silencio, y en ese instante una idea surgió en la mente de Emilia. Una chispa, un rayo, una locura. Si Thor la reconoció, si él reaccionó así, tal vez solo tal vez. Aún quedaba una pequeña puerta abierta para demostrar la verdad. Aunque todos hubieran decidido no escucharla, quizá Dios sí lo había hecho y le había mandado una señal con forma de perro. Esa noche, la luna apenas se asomaba por entre los barrotes del dormitorio B. El cielo de Santa Verónica estaba despejado, pero dentro de Emilia vivía una tormenta silenciosa. En el pabellón reinaba un silencio tenso. Algunas internas dormían, otras solo cerraban los ojos fingiendo. Pero ella miraba el techo sin moverse, como si ahí arriba encontrara la fuerza para no quebrar. Al día siguiente, la directora del penal, Ángela Ruiz, una mujer de carácter duro y pasos firmes, caminaba por el pasillo rumbo a su oficina cuando fue interceptada por el teniente Galvez. «Directora», dijo él, quitándose la gorra, «necesito hablar con usted. Es sobre la interna Emilia Herrera». Ángela lo miró con fastidio, arqueando una ceja. «¿Otra vez ella? ¿Ahora qué quiere?» «Nada malo, pero creo que hay algo que deberíamos considerar». Mateo le explicó todo, el comportamiento inusual de Thor, la reacción de la prisionera, la mirada que se cruzaron, como si el tiempo no hubiera pasado. «Ese perro no actúa así. Está entrenado para ignorar todo». Pero ese día se quebró, lloró. ¿Está diciendo que el perro la reconoció? No solo eso, yo creo que ese perro está tratando de salvarla. Ángela soltó un suspiro largo y desvió la mirada hacia la ventana. Luego soltó una pequeña risa incrédula. «Teniente, esto es una prisión, no una película de fantasía». «Con todo respeto, directora», dijo él con firmeza. «Emilia no pidió ver a un abogado ni a la prensa. Solo pidió una cosa. Quiero ver a ese perro una última vez. Solo quiero saber si me recuerda y si todavía me quiere». La directora lo miró en silencio, el tipo de silencio que pesa. El sol de la mañana comenzaba a pintar de dorado los muros de concreto. Una sola vez, 5 minutos, en la sala de visita, sin contacto directo. Mateo asintió con respeto y al salir sintió un calor en el pecho que no había sentido en años. A las 3 de la tarde del día siguiente sacaron a Emilia de su celda. Llevaba las manos esposadas al frente, pero lo que más le temblaba era el corazón. No sabía qué esperar. Le daba miedo que todo hubiera sido un malentendido, que Thor ya no la reconociera, que la esperanza la traicionara. Cuando entró a la sala de visitas, una habitación fría, de muros pálidos y piso desgastado, lo primero que vio fue la correa tensa entre 2 soldados y al fondo a él. Thor estaba quieto, pero sus patas se movían apenas. La cola vibraba y sus ojos ya la estaban buscando. Mateo se encontraba al costado, con el rostro serio y los brazos cruzados, pero sus ojos decían otra cosa. «Aquí está Thor, es ella», murmuró, soltando poco a poco la tensión de la correa. Emilia dio un paso. Sus ojos ya se llenaban de lágrimas, sus labios temblaban, y en un hilo de voz dijo: «Hola, mi amor, ¿te acuerdas de mí?». Lo que pasó después no lo enseña ningún entrenamiento militar. Thor soltó un aullido profundo, desgarrador, que hizo vibrar hasta los vidrios. Se zafó de los soldados con un tirón y corrió hacia ella con toda el alma. Se paró en 2 patas y se apoyó sobre su pecho, llorando, literalmente llorando. Gemía como un niño perdido que por fin encontró el camino a... Emilia cayó de rodillas. Las esposas hicieron un ruido metálico al golpear el piso, pero a ella no le importó.
Lo abrazó como si se le fuera la vida en ese gesto. «Perdóname, mi niño, perdóname por dejarte solo». Thor la lamía, le ponía el hocico en el pecho, gimoteaba. No necesitaba hablar. Él ya estaba diciendo todo lo que llevaba guardado. Los guardias no sabían qué hacer. Varias internas miraban desde la pequeña ventanilla con los ojos abiertos como plato, y la propia directora Ángela, que había ido a supervisar la escena por pura obligación, se llevó una mano al pecho, porque en ese momento ninguna reja fue suficiente para detener tanto amor. Y por primera vez en 2 años, alguien miró a Emilia no como una reclusa, ni como un número, sino como un ser humano. Y ese perro, ese animal que tantos subestiman, hizo lo que ni la justicia había logrado: tocar el alma de todos los presentes. Era jueves, y el cielo de Santa Verónica amaneció cubierto por una capa gris que amenazaba con lluvia, pero no caía ni una sola gota. Dentro de la prisión, sin embargo, lo que estaba a punto de desbordarse no venía del cielo, sino del corazón de quienes llevaban demasiado tiempo conteniendo. La sala de visitas había sido preparada a toda prisa. Limpiaron el piso, revisaron las cámaras de seguridad, colocaron una mesa metálica entre 2 sillas y a cada lado posicionaron un guardia con instrucciones claras de intervenir si algo se salía de control. Nadie sabía bien qué esperar. Algunos decían que solo sería una escena curiosa, otros que algo más profundo estaba por suceder. El teniente Mateo Galvez se encontraba de pie junto a la puerta, con Thor sujetado por el arnés. El perro estaba inquieto, respiraba agitado, su cuerpo tenso como una cuerda, pero sus ojos buscaban, como si supiera que esa puerta iba a cambiarlo todo. En ese momento, Emilia fue escoltada por una oficial joven. Caminaba lento, con las manos esposadas al frente y los hombros levemente encorvados. Vestía el mismo uniforme naranja, pero algo en su expresión había cambiado. Una chispa, una mezcla de miedo, esperanza y un brillo en la mirada que hacía mucho no se le veía. Cuando cruzó la puerta y vio a Thor de pie, su aliento se fue por un instante. «Ahí está», murmuró, como si estuviera viendo un fantasma que volvió a casa. Los soldados sujetaron la correa con más fuerza, pero Thor comenzó a gruñir bajito, nervioso, sin despegar los ojos de ella, y entonces pasó. «Thor, soy yo, mi amor», susurró Emilia con la voz entrecortada y el mentón temblando. Eso fue suficiente. El perro se transformó, saltó, aulló con fuerza, rompiendo el silencio de la sala como un trueno en medio del pecho. Con un movimiento poderoso, se soltó de la correa y corrió directo hacia ella, como si no existiera más nadie en el mundo. Se le lanzó encima, apoyando sus patas delanteras sobre su pecho, y empezó a llorar. Literalmente, Thor lloraba y moteaba como un niño perdido que por fin había encontrado su lugar. Emilia cayó de rodillas. Las esposas tintinearon al golpear el piso, pero no le importó. Lo abrazó como si su vida dependiera. «Perdóname, bebé, perdóname por todo lo que te hice pasar», decía entre besos, lágrimas y sollozos que le nacían desde lo más profundo. Thor hundió su hocico en su cuello, se pegó a su pecho, le lamía la cara como si con eso pudiera borrar todo el dolor que ella había vivido sin él. El teniente Mateo desvió la mirada, no por vergüenza, sino porque un nudo en la garganta lo traicionaba. Del otro lado del vidrio, la directora Ángela, que había acudido solo por protocolo, se llevó discretamente una mano al pecho. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo, porque lo que estaba viendo no era parte del reglamento, era un milagro. Thor se echó sobre el piso, colocando su cabeza sobre los pies de Emilia, justo como hacía cuando ella se enfermaba y él aún era un cachorro, y ella lo acariciaba despacio, como si estuviera tocando una fotografía que volvió a la vida. Nadie intervino. Nadie se atrevió a romper ese momento. En esa sala fría, rodeada de concreto, barrotes y vigilancia, 2 almas se reencontraron después de años de silencio, separación y dolor. Y todas las personas que estaban ahí, los que vieron, los que sintieron, supieron con certeza una sola cosa: ese amor no era humano, era divino, era un milagro en su forma más pura. Era de noche cuando sucedió. Aquel reencuentro milagroso entre Emilia y Thor no solo quedó grabado en las retinas de quienes estuvieron presentes, también quedó registrado por las cámaras de seguridad internas. Una de esas grabaciones, sin que nadie supiera cómo, fue filtrada, y en cuestión de horas se esparció como fuego en redes sociales. Un custodio joven, de esos que aún creen que el mundo puede cambiar
fue quien lo hizo. Subió el video sin editar, con el título "Perro militar reconoce a su dueña condenada injustamente y rompe en llanto". Las imágenes eran crudas, reales, potentes. Emilia de rodilla, Thor llorando, los guardias paralizados, la emoción explodiendo sin ninguna palabra de roteiro. Al amanecer, el video ya tenía más de 2 millones de vistas, y lo que comenzó como una curiosidad viral, pronto se volvió una exigencia social. Los comentarios no paraban de llegar. ¿Cómo puede ser culpable alguien a quien un perro ama así? Ese animal no miente. Él sabe la verdad. Revisen su caso ya. Esto huele a error judicial. Entre las miles de personas que vieron el video, estaba una periodista de nombre María Fernanda Cuellar, joven, determinada y con un historial de denuncias que incomodaban a más de uno. Trabajaba para un medio independiente y cuando vio esa escena supo que no era una historia cualquiera. Era una verdad enterrada esperando ser desenterrada. Al día siguiente, María Fernanda viajó hasta Santa Verónica, sola, con su cámara colgada al cuello y una libreta vieja en la mochila. Tocó la puerta del penal, pidió entrevista con la directora y no se fue hasta conseguirlo. ¿Qué busca exactamente, señorita Cuellar?, preguntó Ángela, cruzando los brazos. Quiero saber por qué una mujer como Emilia Herrera fue condenada sin pruebas claras y por qué el video que hoy conmueve a todo el país no fue suficiente para reabrir su caso. La directora, incómoda, no respondió de inmediato, pero lo que no sabía era que la periodista ya había obtenido algo más importante: la atención del público nacional. Programas de televisión retomaron el caso. Foros de abogados debatían si un animal podía ser considerado testigo emocional. Incluso políticos comenzaram a se manifestar, não por compaixão, mas por oportunidade. E isso, mesmo sem intenção, ajudava. Uma abogada de direitos humanos, la licenciada Norma Salcedo, ofreció sus servicios a la familia de Emilia. Consiguió acceso a los archivos del juicio anterior. Lo que encontró fue alarmante. Faltaban páginas del expediente, el video de seguridad del día del crimen había sido editado y un testigo clave nunca fue llamado a declarar. La presión fue tanta que la Fiscalía de Santa Verónica no tuvo más opción. Reabrieron el caso. Mientras tanto, dentro del penal, Emilia fue notificada. La llamaron a la oficina del director, donde Mateo Gálvez la esperaba con expresión seria, pero con un brillo nuevo en los ojos. ¿Qué pasa, teniente? ¿Me van a quitar a Thor?, preguntó con la voz temblorosa. Mateo negó con la cabeza. No, Emilia, vas a tener algo más importante que eso. Ella lo miró confundida. Tu caso fue reabierto. Una abogada tomó tu defensa. Tienen nuevas pruebas y afuera hay miles de personas exigiendo justicia para ti. Emilia se quedó en silencio. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Solo sus ojos hablaron y lloraron. Mateo se acercó y, por primera vez, colocó una mano sobre su hombro. ¿Y todo empezó con él?, dijo, señalando a Thor, que dormía al pie de la silla como un guardián de otra vida. En ese instante, Emilia entendió algo que la acompañaría para siempre, cuando el mundo entero guarda silencio. A veces Dios habla a través del que menos esperas, incluso a través de un perro. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ella fue seco, fuerte, pero por primera vez en 2 años no significaba encierro, significaba esperanza. Emilia salió del penal temporalmente bajo custodia humanitaria mientras el juicio se reabría. No era libertad total, pero el aire que respiraba ya no era el mismo. Después de tanto tiempo oliendo a cemento, desinfectante y lágrimas secas, el olor del campo abierto de San Miguel del Rosario, el pueblo donde la pastora Rebeca la había acogido, era como un abrazo al alma. La casa de la pastora era sencilla, con paredes color crema y una cerca de madera despintada. El jardín estaba lleno de flores moradas que Emilia no recordaba haber visto nunca, y un columpio viejo colgaba de una rama torcida. Thor caminaba a su lado, siempre alerta, como si entendiera que, aunque estuvieran fora das grades, ainda había sombras rondando. «Aquí estás segura, hija», dijo Rebeca con voz suave. «Lo que viviste no se borra, pero aquí puedes empezar a soltar». Rebeca era una mujer de 60 años, morena clara, de sonrisa constante y ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Había ayudado a muchas mujeres que salieron del sistema carcelario y cuando vio el video de Emilia en la televisión, no lo dudó. La quería en su casa, porque hay gente que necesita una segunda oportunidad y hay otras que solo necesitan una verdadera primera vez. Decía, las primeras noches
fueron las más duras. Emilia se despertaba empapada en sudor, con pesadillas de barrotes, gritos y el sonido metálico de llaves girando. Thor dormía al pie de su cama, y cuando la veía agitada, se subía sin permiso y la abrazaba con el cuerpo entero. No necesitaba órdenes, sabía exactamente qué hacer. Una mañana, mientras regaba las plantas con Rebeca, Emilia se detuvo al ver un colibrí bebiendo de una flor. Se quedó quieta, con los ojos fijos en ese pequeño ser. Tenía uno tatuado en la clavícula. Lo cubría en prisión con otro diseño. ¿Por qué?, preguntó Rebeca. Porque sentía que ya no merecía tener algo bonito en la piel. Rebeca dejó la manguera y se acercó. Dios no borra lo bonito que pone en ti solo porque el mundo se ensucia. Lo tapa el dolor, sí, pero lo bonito sigue ahí, hija, esperando salir. Emilia no supo qué responder. Los días pasaban lento, pero sanaba. Comenzó a cocinar con Rebeca, a leer libros que hablaban de perdón y a caminar con Thor por los campos al atardecer. No hablaba mucho, pero empezaba a mirar más a los ojos, a sonreír con menos culpa. Un día, al regresar de la tienda del pueblo, vio una señora que, al reconocerla, cruzó la calle con apuro, jalando a su hijo del brazo. Eso la derrumbó. Esa noche no quiso cenar. Se encerró en su cuarto y se acurrucó en la esquina, abrazando a Thor. El perro no se movió, solo apoyó su cabeza en sus rodillas y suspiró. Rebeca entró sin decir nada, se sentó a su lado y encendió una veladora. A veces no duele lo que te hicieron, duele lo que te quitaron. ¿Y si nunca vuelvo a confiar en nadie? ¿Y si la gente me sigue viendo como un monstruo?, preguntó Emilia entre lágrimas. Rebeca acarició su cabello como una madre que calma sin apurar. Entonces empieza por confiar en lo único que no falla. Él, señaló a Thor. ¿Y Dios? Emilia cerró los ojos y por primera vez oró. No pidió justicia, no pidió venganza, solo dijo: gracias por no dejarme sola. Thor levantó la cabeza como si lo hubiera entendido, y en ese cuarto sencillo, entre paredes humildes y un corazón herido, comenzó un nuevo tipo de libertad. Una que no se firma con papeles, sino con fe, sanación y lealtad verdadera. Era muy temprano. El cielo apenas se estaba aclarando sobre Santa Verónica, y el aire frío traía un silencio tenso, como si el mundo contuviera la respiración antes de algo grande. Dentro del auto que la llevaba al tribunal, Emilia miraba por la ventana sin decir palabra. Llevaba una blusa sencilla, el cabello recogido y las manos apretadas sobre las piernas. A su lado, en el piso del vehículo, Thor iba acostado, pero no dormía. Estaba despierto, alerta, como si también supiera que ese día no era como cualquier otro. Emilia, lo que venga hoy, tú ya diste una batalla que pocos se atreven a dar, le dijo la abogada Norma Salcedo, girando levemente desde el asiento del conductor. Emilia no respondió de inmediato. Solo murmuró: no quiero venganza, solo quiero mi nombre limpio, y volver a respirar sin miedo. Cuando llegaron al tribunal, había más gente de la que imaginaron. Medios, fotógrafos, gente del pueblo con carteles que decían: justicia para Emilia, y Thor no se equivoca. Algunos se persignaban al verla, otros le extendían la mano, y unos pocos simplemente lloraban. Era como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo que iba más allá de la ley humana. Dentro de la sala, el juez, un hombre serio, de rostro marcado por los años, pidió silencio y anunció el inicio de la audiencia extraordinaria. Hoy revisaremos el caso de Emilia Herrera, sentenciada hace 2 años por un crimen que, según nuevas pruebas, podría no haber cometido. Emilia se sentó en la primera fila, con la espalda recta y las manos cruzadas. Thor se quedó acostado a su lado, sin correa, con su cabeza recargada en su pierna, como si su presencia fuera suficiente para mantenerla entera. El primer testigo fue una vecina que nunca fue llamada al juicio anterior. Contó con voz temblorosa que vio a otro hombre salir corriendo de la casa de Renata, la amiga fallecida, justo después de que Emilia se había marchado. Después, un exoficial penitenciario reveló algo que estremeció la sala. Las grabaciones originales de las cámaras de seguridad fueron alteradas. Fui presionado y pagado. Hoy me avergüenza, pero ya no quiero callar más. Finalmente se proyectó un video completo, recuperado por técnicos independientes, donde claramente se veía a Emilia saliendo de la casa de Renata
mucho antes del momento estimado de la muerte, y minutos después, la silueta del verdadero culpable entrando a la escena. Aquel hombre ya estaba preso por otros delitos, y ahora su ADN coincidía con pruebas encontradas en el cuerpo de la víctima. El juez hizo una pausa larga, miró los papeles, luego miró a Emilia, y con voz firme, pero con los ojos brillosos, pronunció: "Este tribunal declara que Emilia Herrera ha sido víctima de un proceso irregular. A partir de este momento, queda absuelta de todos los cargos. Es libre, y en nombre de esta institución le pedimos perdón". Por un instante, el tiempo se detuvo. Emilia no reaccionó de inmediato, solo bajó la cabeza, como si su alma necesitara procesar lo que sus oídos acababan de escuchar. Thor, sin esperar una orden, se levantó y la empujó con el hocico. Ella lo miró, y al ver esos ojos fieles, rompió en llanto. Cayó de rodilla, lo abrazó, y en medio de la sala se escuchó un único murmullo entre sollozos: "Gracias, gracias Dios por no soltarme". Thor la lamía, feliz, como si supiera que su misión había terminado, como si entendiera que su amor, su lealtad, habían salvado una vida. La gente aplaudía. Rebeca lloraba. Norma sonreía en silencio. Y el teniente Mateo Gálvez, parado al fondo de la sala, se quitó el sombrero y bajó la mirada con respeto, porque en ese momento todos sabían que lo que pasó allí no fue solo justicia humana, fue un milagro con patas, ladrido y corazón valiente. El sol caía suave sobre los cerros de San Miguel del Rosario, pintando el cielo con tonos naranjas y lilas, como si alguien los hubiera pasado con pincel. Emilia caminaba descalza por el pasto húmedo del jardín, con Thor a su lado, pegado como siempre. Respiraba profundo, como si apenas ahora entendiera lo que significaba vivir sin miedo. ¿Te diste cuenta que es la primera vez que salimos sin mirar atrás?, le susurró a Thor mientras le rascaba detrás de la oreja. Él alzó la cabeza con esos ojos que no necesitaban palabras para hablar, porque sí, lo sabía. Habían pasado 3 semanas desde el juicio. Emilia ya no tenía cargos, ya no llevaba uniforme, ya no era la interna Herrera, era Emilia simplemente, libre, viva y, lo más importante, despierta. Pero la libertad no le bastaba, no después de lo que vivió, no después de haber sentido lo que siente alguien cuando el mundo te da la espalda, cuando tu nombre se convierte en un estigma y tus palabras son tratadas como ruido. Fue entonces cuando, sentada una tarde en la cocina con la pastora Rebeca y un té de canela en las manos, dijo lo que le venía dando vueltas en el pecho: "Quiero hacer algo por las que todavía están allá, por las que no tienen un Thor que las salve". ¿Qué tienes en mente, hija?, preguntó Rebeca con una sonrisa suave. "Quiero fundar un lugar, un espacio para mujeres presas injustamente, para escucharla, para apoyarla, para que no se rindan". ¿Cómo le vas a poner? Emilia pensó por un momento. Alas de esperanza, porque muchas están ahí no porque sean malas, sino porque les cortaron las alas desde niña. Así nació el proyecto. Al principio era solo una idea, pero la gente que había seguido su historia comenzó a ofrecer ayuda. Una abogada donó asesorías legales, un psicólogo ofreció terapia gratuita, una señora mayor cedió un local abandonado en el centro del pueblo, y Thor se volvió el alma del lugar. Cada semana, Emilia y Thor visitaban prisiones, hablaban con mujeres, escuchaban historias que dolían en el pecho. Thor se acercaba a cada una con calma, como si supiera quién necesitaba una caricia, quién no se había sentido amada en años. Se echaba a los pies de las que lloraban en silencio y lamía la mano de las que no se atrevían a hablar. Emilia no contaba su historia como una víctima, lo hacía como una mujer que cayó y se levantó, que fue enterrada viva por un sistema injusto y que resucitó gracias al amor más puro que existe, la lealtad sin condiciones. Pronto fue invitada a escuelas, iglesias, foros de derechos humanos. Gente de otros países pedía entrevista. Su cuenta en redes sociales creció sin buscarlo, y cada vez que contaba su testimonio terminaba igual: "Yo fui salvada por Dios usando las patas de un perro y el corazón de un milagro". A Thor lo llamaban el perro de la justicia. Le hacían dibujos, lo invitaban a programas y hasta hubo quienes propusieron una medalla oficial, pero él seguía siendo el mismo, callado, fiel, siempre al lado de su humana, como si supiera que todavía había mucho por hacer. Una noche, mientras escribía una carta para una chica que estaba a punto de rendirse en una cárcel del norte, Emilia miró a Thor dormido y murmuró: "Gracias por no olvidarte de mí, por esperar, por no soltarme, por ser más humano que mucho". Thor no respondió, solo movió la cola en sueño, y Emilia
sonrió, porque ahora ya no necesitaba demostrar quién era. Ya lo estaba dejando claro con cada paso, con cada palabra, con cada acto de amor que nacía de su cicatriz. Era domingo, y el cielo de San Miguel del Rosario amaneció limpio, sereno, como si el universo hubiera decidido regalarle a Emilia un día en paz. El aire olía a pan recién horneado y a flores silvestres que crecían desordenadas por el camino de tierra frente a su casa. Thor dormía estirado sobre el porche, panza arriba, con la tranquilidad de quien sabe que ya no tiene que proteger de nada, solo acompañar. Adentro, Emilia revisaba un sobre grande que acababa de recibir por correo. Lo abrió con cuidado, como si supiera que ahí venía algo importante. Dentro había una carta de una editorial, una de esas que había contactado meses atrás para contar su historia en un libro. Leyó el primer párrafo, después el segundo, y al llegar al final soltó un suspiro largo, profundo, como si por fin pudiera cerrar un ciclo. La carta decía: «Nos encantaría publicar tu libro. Tu historia no solo inspira, sana, y creemos que el mundo necesita sanar». Emilia apretó el papel contra el pecho. Thor, como si lo hubiera sentido desde afuera, se levantó y empujó la puerta con el hocico. La miró, se acercó y ella lo abrazó sin decir nada. Pasaron 2 meses. El libro salió a la venta bajo el título Minutos antes del final, con una portada sencilla, una imagen de Emilia de espaldas, sentada en una banca con Thor a su lado, ambos mirando al horizonte. Las primeras páginas contaban su caída, las del medio, su oscuridad, y las últimas, su resurrección. Cada capítulo llevaba un verso, una oración o una frase que había anotado en sus momentos más difíciles, palabras que no había compartido con nadie excepto con Dios y ahora con el mundo entero. El libro se convirtió en un fenómeno, no por fama ni por marketing, sino porque hablaba de lo que nadie se atrevía a decir, de cómo la injusticia puede romperte, pero también transformar, de cómo la fe no siempre se ve en iglesia, sino en el acto de respirar cuando todo duele, de cómo los milagros sí existen y a veces tienen 4 patas y un ladrido que sabe ahogar. Emilia fue invitada a presentar el libro en una universidad. La sala estaba llena, jóvenes, mujeres, hombres, incluso exinternas que ahora caminaban con la cabeza en alto gracias al proyecto Alas de Esperanza. Subió al escenario con Thor a su lado. Tomó el micrófono, tragó saliva, miró al público. Hace unos años estaba sentenciada, ya no por la justicia, sino por la vida misma. Me habían robado la voz, el futuro y la dignidad, pero entonces, cuando todo parecía perdido, pedí una última cosa, solo una: ver a mi perro. Y lo que nadie esperaba pasó. Él me reconoció, me lloró, me abrazó, y en ese momento supe que todavía había verdad dentro y que si un perro podía recordarme con amor, Dios también me recordaba con propósito. La sala entera se quedó en silencio hasta que una chica del público levantó la mano y le preguntó: ¿y qué aprendiste de todo eso? Emilia sonrió. Miró a Thor, que dormía a sus pies como siempre. Aprendí que puedes perderlo todo, menos la fe, que puedes caer, pero si alguien cree en ti, te levanta, y que a veces los ángeles no tienen ala, tienen colmillos, patas fuertes y el corazón más leal del mundo. Y justo cuando terminó de hablar, Thor levantó la cabeza y la miró, como si supiera que esa, justo esa, era la última línea del capítulo más importante de sus vidas. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Lo que acabamos de vivir juntos no es solo una historia, es un recordatorio de que el amor verdadero, la fe y la esperanza pueden cambiar destinos enteros. Ahora dime, ¿tú también crees que los animales sienten más de lo que imaginamos? ¿Alguna vez has vivido algo que te hizo recuperar la fe cuando ya no veías salida? ¿Qué harías tú si estuvieras a minutos de rendirte y alguien te demuestra que todavía vales la pena? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a alguien más que la necesita. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos reales, conmovedores y llenos de luz que nos recuerdan el poder de la fe, del amor y de esos milagros que llegan cuando menos lo esperas. Nos vemos en el próximo video. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer, incluso con un solo ladrido.